Hola, soy Andrea Rangel, tengo 12 años de experiencia siendo psicóloga, máster en psicología infantil, educadora y directora de un jardín infantil en Bogotá. Y además soy la mamá de Leticia y Federico. Por mi preparación le apuntaba a la maternidad perfecta, pero no fue así. Por eso decidí crear este espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas, porque la maternidad no viene con manual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad con Manual, un espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas. Como en los otros episodios, les voy a contar un poco sobre mi historia, mis aprendizajes en este camino de ser mamá. El día de hoy les voy a hablar un poco de cómo fue el nacimiento de Leticia, mi primera hija. Leticia nació en julio del 2020, pleno pico de pandemia. Me tuvieron que hacer una cesárea por vasodilatación cerebral de mi hija. Mi segundo embarazo fue un parto por cesárea también, pero cesárea por elección propia. Leticia nació en la semana 36, pero venía muy bajita de peso y yo sabía, porque mi médico me había preparado, yo sabía que su nacimiento no iba a ser tan romántico como yo lo pensé en algún momento. Yo sabía que iba a ser un nacimiento apresurado, sabía que iba a ser un nacimiento donde tal vez yo no lo iba a poder tener conmigo, sino que ella iba a tener que ir a cuidados médicos. Y así fue como el 21 de julio Leticia nació por cesárea en una sala llena de médicos muy asustados en pleno pico de pandemia, con neonatólogos, el anestesiólogo, mi obstetra, entre otros médicos que iban a ver Leticia cómo se iba a adaptar al medio, porque venía chiquita. Luego solamente pude verle su carita cuando nació, sentí un alivio, escucharla llorar, escucharla respirar, me la mostraron y luego solo le vi sus manitas como si se despidiera de mí saliendo de la sala de partos en su incubadora. Ese día no la pude ver. En la unidad de cuidado neonatal había algo que se llamaba el pico y cuna y esto era por la pandemia. No podíamos estar dos mamás seguidas visitando a nuestros hijos en la incubadora. Por eso yo tenía que ir solo por las tardes a ver a Leticia. Mi turno era en la tarde, es decir, yo la conocí 24 horas después de que ella nació. En ese primer contacto no sabía cómo cargarla, no sabía qué hacer, no fue mágico, no fue un momento en el que vi a mi hija, me enamoré y fue un flechazo a primera vista, no, estaba asustada. Quería saber si mi hija estaba bien de salud y lo primero que pasó fue que la enfermera me ayudó y me la puso en mi pecho para que yo la pudiera lactar. Y oh sorpresa, Leticia tenía un diente y además de eso, por su prematurez, su succión no era funcional. Entonces no la pude lactar. Fue un momento bien frustrante para mí. Regresé a la habitación de la clínica donde yo estaba y la tuve que dejar a ella en cuidado neonatal. Luego al siguiente día ya tenía que irme de la clínica, ya no podía estar más en la clínica. Entonces es esa sensación que seguro muchas mamás sienten cuando tienen que dejar a sus hijos en la clínica y partimos a casa. Cuando estamos en casa se siente un vacío impresionante y claramente no se cumple con el libreto de salir felices de la clínica con nuestros hijos. Me sentí triste, me sentí frustrada, fue un momento muy, muy difícil en mi vida que apenas comenzaba. Al siguiente día ya era mi turno para visitar a Leticia, en la tarde, porque en la mañana por el pico y cuna no podía verla. Eran momentos donde recibía muchísima información del personal médico. Ellos me estaban diciendo, cada día me daban como un reporte médico de lo que pasaba con Leti. Sin embargo, yo estaba tan aturdida, tan confundida y como tan angustiada por mi hija que no entendía absolutamente nada de lo que me decían. Afortunadamente tuve un traductor médico en toda esta situación y fue mi médico obstetra. Él llamaba a la UCI neonatos a preguntar, a pedir el reporte de mi hija y luego me llamaba a mí a explicarme qué era lo que estaba pasando con Leticia, porque cuando yo llegaba a mi casa y me preguntaba Andrés qué estaba pasando, cómo estaba Leti, yo no tenía cómo responder porque realmente no sabía médicamente qué estaba pasando con ella en medio de la terminología, en medio de tantas cosas que le hicieron. Leticia estuvo en UCI por un mes completo, un mes donde su papá no la pudo ver. Debido a la pandemia solamente una persona podía visitarla, solamente una persona podía verla y pues esa persona siempre era yo. Yo acababa de salir de mi cesárea, que en teoría te debes cuidar, que duele un montón, que tienes que tener cuidado, pues yo estaba completamente anestesiada, yo no sentía nada de dolor, solamente anhelaba el momento de ir a ver a mi hija en la UCI. Y sé que esto lo viven muchas
mujeres que yo vi cuando estaban en la UCI conmigo y amigas cercanas que también han pasado por situaciones similares. Por eso decidí hoy invitar a una experta en el tema. Daniela Cortés es experta en apego y relaciones vinculares y me parece muy importante que las mujeres que pasamos por estas situaciones tengamos un poco más de información sobre el tema, porque a pesar de que yo tenía toda la información, yo hice mi práctica en el programa Madre Canguro, nunca me imaginé que yo no era una candidata para ser parte de este grandioso programa Madre Canguro. Entonces, pues hoy Dani nos acompaña. Gracias, Dani, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Andrea, primero gracias por esta presentación tan linda, ¿cierto? Me encanta eso que estás haciendo en este podcast, hablando de tu historia, pero también teniendo en cuenta algunos términos o alguna información que también es pertinente para todas las mamás que nos están escuchando. Entonces te cuento un poquito de mí y les cuento a los que nos están escuchando. Yo soy Daniela Cortés, soy psicóloga de la Javeriana. Desde que me gradué sabía que mi pasión era trabajar por niños y niñas, por esa infancia, por la adolescencia, más que todo por la primera infancia, y me especialicé en la teoría del apego, los vínculos primarios entre cuidadores y sus hijos, sus niños, y hice una especialización en Francia, pero imagínate que hablaba desde la patología, o sea, todos los niños que venían al mundo tenían que tener algún diagnóstico y dije, eso no lo creo, no puede ser que todos los niños vengan con una falencia así de grande, con un diagnóstico, y me rehusé a seguir esa línea. Eso fue en Francia, me devolví y estudié a distancia, que fue a través de una de mis mentoras en la universidad, la entrevista apego adulto. Entonces empecé a explorar una herramienta que ayudaba como a entender qué importancia tenía el apego, en el impacto en la vida adulta. Entonces, cómo esos primeros años son tan importantes para todo lo que viene. También, pues, te cuento, estudié o me capacité en un programa para padres sobre pautas de crianza, pues basándose en la teoría del apego, en la teoría vincular, y es ahora una de las cosas que hago en mi vida diaria, enseñarle a papás o mamás o cuidadores cómo poner límites, cómo tener un vínculo seguro, cómo generar un apego seguro, y paralelamente soy psicóloga en un colegio aquí en Bogotá. Muchas gracias. Rápidamente, eso es un poquito de mí. Bueno, gracias, Dani. Dani, ¿qué le podrías decir tú a una mamá que no tiene ese primer contacto piel a piel con su hijo, ¿no? O sea, esto es algo que hemos aprendido las mamás que eso tiene que pasar. Es que tenemos que tener el contacto piel a piel. Es que, doctor, por favor, póngamelo acá encima rápido a mi bebé por el vínculo, para que todo esté bien. ¿Qué pasa con mamás como yo que no tenemos ese momento? ¿Qué les dirías? Bueno, primero me gustaría decir qué es el vínculo para que todos nos entiendan un poquito mejor. El vínculo es ese lazo, esa conexión que se da hablando de mamá e hijo, y pues a la final es la conexión más fuerte que un ser humano pueda tener. No por nada pasamos 9 meses conectados literalmente a nuestras mamás, y digamos que ahí es una base importante para entender esto que me estás preguntando. No quiere decir que si una mamá no tuvo ese contacto en las primeras horas, en los primeros días, ya no va a haber un vínculo. Por el contrario, el vínculo es algo que es ese lazo que perdura en el tiempo, pero que se construye día a día, en las interacciones, en ese tiempo de calidad. Siempre hemos escuchado que es preferible la calidad que cantidad, y en este caso sí que lo es, porque es en esos pequeños gestos, en esas interacciones, en esos intercambios de contacto piel a piel que se va generando. Pero también es yo, pues no te conté eso de mí, soy mamá, qué pequeño detalle que se me ha olvidado, soy mamá, y aunque yo tuve la oportunidad de tener a mi hijo en esas primeras horas, hoy todavía lo veo. Mi hijo tiene 8 años y es algo que seguimos construyendo. Y si me permites un paréntesis, no porque el papá no haya tenido al bebé en su barriga, no significa que no haya ese vínculo. El vínculo entre papá e hijo y mamá e hija es tan importante como el de la mamá. ¿Qué pasa? Que el vínculo del papá, yo pensaría que tiene que esforzarse un poquito más. No es que no esté bien o que esté, no, simplemente tiene que esforzarse para construirlo, y como lo dije antes, es en la vida cotidiana que lo va haciendo. Muchas gracias, Dani. El tema de la lactancia. Sí. El tema de la lactancia es algo que también pensamos mucho que es por el vínculo, para el vínculo. Hoy en día la lactancia también es una decisión.
Hay mamás que no quieren lactar o hay mamás que no pueden lactar y las dos cosas son igual de válidas. ¿Qué dirías tú en términos de la teoría que se sabe de la lactancia y el vínculo? Bueno, la lactancia y el vínculo definitivamente están muy relacionadas y lo que sabemos es que tiene beneficios muy, muy grandes. Te voy a hablar primero de los beneficios y luego hablamos de aquellas mamás que no lo pueden hacer o no desean. Los beneficios encontramos que cuando hay contacto piel a piel, cuando hay contacto visual y cuando sobre todo estás cumpliendo esa necesidad fisiológica, pues el bebé primero estás cumpliendo con saciar su hambre, pero también estás cubriendo esa necesidad emocional. Entonces el bebé se va a sentir seguro y va a apoyar ese vínculo, va a establecerlo para que el niño tenga un apego más seguro hacia esa cuidadora que es su mamá. También cuando la mamá está lactando se reduce y se liberan hormonas que reducen el estrés y la ansiedad, y también sucede algo muy bonito y es que se libera la oxitocina, que se conoce como la hormona del amor. Entonces es cuando las mamás dicen es que ese olor a bebé, esa sensación, claro, hay mamás que dicen no puedo, me duele, no sé cómo hacerlo, realmente no me está saliendo buena leche, y eso es otro tema. Pero digamos que hay mamás que dicen, bueno, realmente no quiero dar, es mi postura, pero hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo el biberón o el tetero. El tetero pues también tú lo tienes que dar y también tienes que estar como en esta posición de igual, así no haya contacto piel a piel a través del seno, también hay un contacto con mamá que es piel a piel, también hay esa sensación como de acunar, de acoger, que el bebé también se va a sentir seguro, no porque no esté lactando, no se está fortaleciendo el vínculo. Bueno, y ahora hay otra anécdota que se me olvidó aquí contar, y es el cuidado, ¿no? Sabemos que el vínculo también se fortalece cuando cuidas a tu hijo, por ejemplo, cambiarle el pañal. Cuando mi hija estaba en la UCI, una enfermera me dijo, mamita, cámbiale el pañal. Y mi pregunta fue, ¿cómo? ¿Cómo le cambio el pañal si está metida en una incubadora y llena de cables? No la puedo mover, no la puedo sacar, ¿cómo le cambio el pañal? No, mamita, pues abra las ventanitas y le cambia el pañal. Como si realmente yo antes hubiera cambiado bebés en una incubadora. O sea, no. Claro, mi primer pensamiento ahí fue, le voy a hacer daño, la voy a lastimar, no soy una buena mamá porque no sé cómo cambiar un pañal en una incubadora, ¿sabes? La enfermera me lo hizo sentir como, a ver, todas las mamás aquí saben cambiar un pañal en una incubadora. Claramente yo no sabía, fue un momento muy difícil. Claro, mi hija estuvo en incubadora un mes, al final yo ya era una dura. Cambiándole el pañal por las ventanitas de la incubadora, pero ¿qué podemos decirle a esas mamás que sienten angustia y están muy preocupadas porque no son tan eficientes acompañando los cuidados de sus hijos que están en condiciones médicas difíciles? Bueno, primero quiero decirte que no me imagino cómo debió haber sido eso. No, personalmente no me pasó, no conozco a alguien que le haya tenido que pasar, es la primera persona que me cuenta su experiencia, así que gracias por compartir eso. Y segundo, definitivamente hay sensación de lastimar, ¿no? De que se va a romper, pero es muy importante que las mamás se vayan involucrando paso a paso con aquellas cosas que puedan hacer. Si al principio te dicen, no, mira, aunque sea tócalo, como hemos hablado, el contacto físico es esencial, así sea al principio, tócale la manita, tócale la cabeza y después progresivamente vas involucrándote en el cuidado. Eso va a hacer que las mamás definitivamente se sientan exitosas y con más confianza, y como tú, a través del ensayo, ¿no? Y la práctica diaria, al final del mes, pues ya lo podías hacer casi que con los ojos cerrados, a comparación de una mamá que estuviera recién llegando a esa etapa. Entonces, pues, mis respetos por eso. Hay algo que también les quiero compartir y es, yo tuve una estrategia con mi hija y fue tocarle las manos. Todo el tiempo le tocaba las manos, le cantaba todo el tiempo, entonces el papá le decía, bueno, ¿qué canción quieres que le cante hoy? Y ella ya sabe que esa canción se la cantaba la mamá, que se la mandaba al papá, que esa canción se la mandaba a la abuelita, y yo le cantaba y le tocaba las manitos y trataba de tocarla mucho. Exacto. Tocarla todo el tiempo. Y hay algo muy bonito que pasa con ella, y es que ella se duerme tocando las manos. Okay. Y ella, cuando entró al jardín y cuando tiene situaciones difíciles en su vida que necesita el apapache, ella toca las manos. Busca tocar las manos. Entonces, esto sí es
algo de mi experiencia que me gustaría dejarle a algunas mamás que tal vez pasan por lo mismo, y es el contacto. Puede que no tengamos el contacto piel a piel, que los canguriemos, que pues digamos no pasen cosas ideales, pero busquen la forma de tocar a sus hijos, el piecito, la manita, el dedito, la cabecita, lo que le puedan tocar, porque yo sé que en medio de tanto cable, tanta cosa, uno a veces ni sabe por dónde tocar a su propio hijo, pero las manos, que sus hijos sientan que ahí están ustedes. Eran 2 horas que yo veía a mi hija y estaba parada al lado de la incubadora y le agarraba las manos. Las 2 horas estuvimos agarradas fuerte las dos, y siento que eso nos ayudó en esa construcción cuando ella estaba casi que intocable en su incubadora. Y sabes, también aprovecho también como para mencionar que tú le cantabas, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿para qué le voy a cantar? ¿O para qué le voy a leer? También le puedes leer cuentos. O sea, datos científicos que nos hacen saber que la voz de la mamá o del papá reconforta y hace tranquilizar al bebé. Entonces, pues imagínate una melodía un poquito más dulce, va a generar un ambiente positivo, un entorno más tranquilo, el bebé también se va a tranquilizar. Y una lectura de cuentos, pues desde el inicio siempre hemos sabido que la lectura va a fomentar también pues muchos temas académicos, claro, más adelante, pero también se fortalece el vínculo a través de la lectura de cuentos o de cantar canciones. Sí, eso a mí también me ayudaba muchísimo. Yo sentía que estaba haciendo algo por ella, ¿sabes? Como yo sentía que realmente me estaba involucrando de alguna forma. Hay otro tema que me gustaría que habláramos y que les dejáramos a todas las personas que nos están escuchando, y es cómo podemos apoyar o qué estrategias puede tener una mamá para sobrellevar su salud mental en un momento tan difícil. ¿Sabes? Pues a mí me tocó el triple difícil porque era pandemia y todo fue horrible. Espero que las mamás que ahorita estén en UCI con sus hijos tengan momentos mejores que los que yo tuve, pero ¿qué herramientas les podemos dejar a esas mamás? Bueno, primero que todo, yo siento que es importante entender que es una situación difícil, que es algo atípico, que si es tu primera vez, pues nunca lo has vivido, no se puede comparar con otra cosa, escasamente lo habrás visto en alguna película o alguien te habrá contado, pero es importante que transiten esas emociones. Evidentemente se va a dar frustración, culpa, ¿qué tal si yo hubiera hecho esto, no? Entonces no hubiera estado aquí. Se van a presentar muchas sensaciones y muchas emociones que son importantes transitar. Es importante tener esa emoción, aceptarla y saber que no vas a poder sola con esto, que vas a tener que buscar ayuda, hay algunas personas que dirán, me refugio en Dios, me refugio en mi familia, me refugio en mi pareja, y cuando no la tengo, hay de todas maneras que buscar esa red de apoyo que te ayude a saber que no estás sola, saber que puedes pedir ayuda, decir, no estoy pudiendo con esto, realmente me está haciendo difícil. Sí. También creo que es súper importante tomarse ese tiempo, decir, yo no soy la super mujer, yo me tengo que bajar un poquito de mis expectativas, y es importante tomarse un tiempo para cuidarte a ti. Siempre, digamos, desde la teoría de la psicología y el apego, siempre sabemos que si yo estoy bien, voy a proporcionarle seguridad y tranquilidad a mi hijo, entonces, o a mi hija. Entonces, si tengo que tomarme una ducha, sé que me puedo demorar un poquito, sé que las visitas son, pues en tu caso, que solamente te las daban a ti por el tema de la pandemia y todo, pero también decirle a la pareja o a los familiares, hoy necesito un relevo, de verdad necesito ese espacio para mí, ir a tomar aire, dar una caminata, algo que me haga sentir bien. Otra estrategia que me parece importante puede ser recurrir a técnicas de relajación o de mindfulness, donde nos permite estar en el aquí y ahora. Tratar un poquito de aislar lo que está pasando y llenarnos de escenarios positivos de decir, cada día trae su afán y cada día nos va a traer nuevas experiencias. Y me imagino en tu caso que te decían, hoy tu hija mejoró de peso, hoy tu hija está respirando mejor, no sé, me estoy inventando. Y cada día agradecer, ver esos escenarios, creo que también reconfortan el alma y reconfortan a la familia. Sí, así es. Y quiero que también le dejemos algo al personal médico. ¿Qué puede hacer el personal médico para acompañar genuinamente desde la empatía a esta mamá que tiene a su bebé en UCI?
Ujú. Sí, pues tú lo mencionabas antes y me gustó mucho eso que dijiste, como me tocó buscar traductor porque no había nadie que me Sí. explicara. Yo creo que el personal médico de la manera más amorosa puede decir, bueno, esta persona no tiene nada que ver con el tema de la salud, entonces puedo utilizar un lenguaje menos técnico o mantenerme informada de lo que está pasando, de los procedimientos que le van a hacer. Por ejemplo, en tu caso, a tu hija le dieron fórmula, lo cual pues tuvo un efecto negativo, una consecuencia en Leticia, entonces preguntarte, no, mira, vamos a hacer esto y tal vez tú hubieras podido preguntarle a otros médicos o tener una segunda opinión de, ok, esperen, tomémonos un momento para pensar si esto es lo mejor, aunque tú obviamente sin pisar las mangueras, ¿no? Sí. Pero sí teniendo como mucho tacto y de la manera más asertiva decir qué es lo que está pasando y cómo te pueden mantener informada para que también esos niveles de ansiedad puedan bajar un poquito más. Totalmente, o sea, habría que lo dices, para mí habría sido buenísimo que me informaran un poquito más del proceso de Leti, porque siento que, claro, en medio de los protocolos también son muy para, digamos, para salvar vidas, sí, punto. para salvar la vida y para salvar la responsabilidad médica también, ¿no? Es como, no, nosotros seguimos el protocolo y así es el protocolo y chacachán. Pero, ok, está el protocolo, lo respetamos, los papás sabemos que nuestros hijos están en manos de la clínica completamente y que son los responsables. Pero, ¿qué tal si nos informan? Si nos informaran un poquito más sobre esos protocolos, creo que para nosotros, como lo dices, habría sido muchísimo más fácil. Y a mí me habría parecido importantísimo que las enfermeras tuvieran algo de primeros auxilios en psicología. ¿Sabes? De acuerdo. Cuando tú llegas a la UCI, ves a tu hijo, yo conocí a mi hija en la UCI llena de cables, es un choque muy fuerte. Es algo que ninguna mamá se espera, porque todas nos imaginamos al bebé Hollywood teniéndolo en nuestros brazos y después llevándolo a la casa. Súper bien peinadas, sí, maquilladas. Estrenando la cobija, porque además yo compré la cobija para salir de la clínica, estrenando la cobijita para salir de la clínica con la pañalera, todo perfecto. Y pues nada de eso fue así. Entonces, qué bueno que el personal médico tenga cierta capacidad de acompañar ese momento, de finalmente... Tú estás sola, tú eres la mamá ahí, pero no estás con tu mamá, no estás con tu esposo, no estás con otras personas que te pueden hacer ese acompañamiento. Entonces creo que el personal médico podría estar un poco más capacitado para hacer ese acompañamiento de, bueno, mira, tu hija está así, mírala, la puedes tocar, puedes abrir las ventanitas así. Siento que podría ser simplemente una descripción de lo que está pasando. Eso ya... bajaría mucho la ansiedad y daría mucha tranquilidad, por lo menos en mi caso me habría ayudado un montón. Entonces este es un mensaje para todo el personal médico dedicado al cuidado neonatal. Bueno, Dani, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Espero que muchas mujeres puedan aprender de tus conocimientos, de mi experiencia y que realmente este sea un espacio para todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas esas mujeres que hoy en día nos siguen, están con nosotras, nos empiezan a preguntar más sobre el tema. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Maternidad con Manual en Instagram, pueden seguirnos, estamos en Spotify y en YouTube también. En el próximo episodio vamos a hablar un poco más sobre maternidad y bueno, esto es apenas el comienzo.